Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17, dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esta es la palabra de Dios, y en esta mañana el mensaje estará a cargo de David Jiménez. Para los que no lo conocen, es mi hermano, y acá está su esposa Yohana, y vienen de Gilbert, Arizona, ¿verdad? Mesa, Arizona. Así que pues les damos la bienvenida. Gracias, Jesús. Feliz sábado. Feliz sábado. Para uno de ustedes. Quisiera que ustedes oraran. Ustedes van a preguntar por qué puse la cámara. Esta semana el canal en YouTube pasaron el 1.000.000 de visitas para escuchar el Evangelio del Señor. Más de 1.000 personas han entrado al canal a escuchar el mensaje de Dios. Así que oren, la honra y la gloria sea para Él, y solamente para Él. Y por eso puse la cámara, para poder grabarlo y después subirlo al internet. Y hermano, ¿y si está encendida? Sí está encendida, nomás que tengo la pantalla volteada para acá. Y tengo, aunque se apaga, como quiera se graba el audio conmigo. Amén. Pero por eso la puse, oren, porque ese ministerio no es mi ministerio, es el ministerio de nuestro Dios para la predicación. ¿Cómo se llama del la Evangelio? Es ministerio PES, P-E-S, predicando, enseñando, sanando. Amén. Y si ahí buscan, van a mirar al hermano Mario como 2 temas que tengo desde ahí. ¿No sabía? ¿Sí sabía o no sabía? No. No me pidió mi derecho. Para honra y gloria de Dios. Para honra y gloria de Dios. Ahí y mi hermano, pues ya a veces saco los sermones que el hermano graba y trato de arreglar el audio y todo, pero ya a veces lo subo. Así que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, nuevamente vamos ante ti, oh Dios, primeramente agradeciéndote por este Shabbat, por este sábado que tú nos has dado, donde podemos reunirnos como pueblo para alabarte, para glorificarte, para aprender más de tu amor y de tu misericordia. Señor, dirígenos en nuestro estudio para poder aprender más de ti y poder afianzarnos en ti, que eres la roca. Amén. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Salmos capítulo 68. Salmos capítulo 68. ¿Ponen los textos acá? No. Qué bueno, porque a mí me gusta que busquen en la palabra de Dios. Salmos capítulo 68. Y vamos a leer el versículo 24. Salmos 68, 24. Dice la palabra de Dios lo siguiente: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. ¿Dónde podemos ver el camino de nuestro Dios? En el santuario, en el servicio del santuario, en el tabernáculo. El Señor nos ha dejado con lujo de detalle su camino, el plan de la salvación, el plan de la redención en su santuario. Y este camino nos lo ha dejado para que nosotros no tengamos duda alguna de que Él es nuestro Dios, nuestro Redentor, que está haciendo todo lo posible para que tú y para que yo vayamos al arrepentimiento y para que seamos salvos. Hay otro versículo en Salmo 77, ahí mismo, versículo 13, en español lo tradujeron de una forma completamente diferente, pero habla acerca de los caminos. En el inglés y en el original declara que el camino a Dios está en el santuario, pero en la Reina Valera del 60 lo tradujeron de esta manera. Pero dice: oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios.
Ese camino y eso santo es la palabra Kodesh en el hebreo y significa santuario, santidad. Y el Señor nos dice, en la santidad de tu santuario nosotros podemos ver tu camino. En el libro de evangelismo, en la página 165, se nos dice, la pluma inspirada dice: la correcta comprensión del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe como pueblo de Dios. Y es importante que nosotros podamos ver el plan de salvación a través del santuario, porque, hermanos, si usted se pone a estudiarlo, usted conoce el camino del Señor. Todo lo que tenía el santuario nos llevan a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el único medio para poder llegar ¿a quién? Al Padre. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y es el medio en el cual nos conectamos con el trono de la gracia, con el trono de nuestro Dios. Por eso esa escalera que Jacob miró y esa escalera que representa a Cristo, que conecta la tierra con el cielo, nos lo indican de que nosotros tenemos que seguir el camino que el Señor nos ha indicado. Todos los muebles del santuario nos llevan a Cristo. Todos identifican a Cristo y a Padre, el evangelio de los ángeles, el evangelio que el Señor está haciendo para que nosotros podamos entregar nuestra vida y confiar solamente en Él y en su palabra. Hoy vivimos en una época en la que hay mucha incertidumbre y mucha duda. ¿Por qué? Porque la mentira ahora le llaman la verdad y a la verdad le llaman mentira. Pero nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios y en nuestro Salvador, el cual es el único que nos puede llevar a la salvación. Y hay algo interesante, porque nosotros tenemos un objetivo de ir y morar con nuestro Dios por toda la eternidad. La hermana mencionaba, hay una gran fiesta que se ha preparado, la fiesta de Sukkot, la fiesta del tabernáculos, donde vamos a ir y gozarnos con el Señor por toda la eternidad. Amén. Y saben ustedes que esa fiesta está en el santuario. Y toda la fiesta del día de la expiación, y de los mensajes de los 3 ángeles, de las 7 trompetas, que es la fiesta de las trompetas, y la Pascua, los panes y levadura, las primicias, todos nos llevan a conocer el camino de la salvación. Y es importante que nosotros conozcamos el santuario. Hay algo interesante que va a suceder en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Miren ahí Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis 21, 22. Y cuando lo encuentran, digan amén, y así yo prosigo con la lectura. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Esto está hablando de la tierra nueva y el cielo nuevo. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El templo en la tierra nueva y en el cielo nuevo será el Padre y el Hijo, el Cordero. ¿Por qué? Porque nosotros nos estaremos gozando con nuestro Salvador y nuestro Redentor, con el Dios del universo. Pero ellos serán el templo. Pero hoy día el Señor tiene un templo, y ese templo es usted y soy yo. Y ahorita lo vamos a ver detenidamente, porque es importante saber quién es nuestro sumo sacerdote. El hombre fue creado para ser templo de Dios. Ustedes, si no, mírenlo ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26. En Génesis capítulo 1, 26, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Génesis 1, 26. Génesis 1, 26. Note lo que la palabra de Dios dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue creado para ser templo de Dios, para que Dios
el Salvador more en cada uno de nosotros. A tal punto de que la palabra de Dios nos dice que el ser humano estaba cubierto con una luz. Y esa luz era la gloria del Señor. Y la palabra de Dios nos dice que esa vestidura que Dios puso en Adán y Eva quiere restaurarla en cada uno de nosotros. Y miren cuál es esa vestidura. Salmos capítulo 104, versículo 2. Salmos 104, versículo 2. La palabra inspirada dice que más que un sermón deberíamos de tener más estudios bíblicos. Así que siempre traigan su Biblia. Salmos 104, versículo 2. Y si hay alguna pregunta o un comentario, levante la mano, hermano. ¿Ok? Por los últimos 6 años hemos tenido el privilegio de reunirnos con personas de diferentes religiones, de varias religiones. Incluso habían llegado pastores retirados de otras religiones, ministros que llegaban de diferentes religiones, y si digo diferentes religiones, mesiánicos, apostólicos, bautistas, metodistas, católicos y de muchas otras religiones. Y más que un sermón, hacíamos un estudio. Y en el estudio, si había alguna duda, levantaban la mano y decían: a ver, eso no me quedó claro, ¿me lo puede explicar? Y por la gracia de Dios, el Señor traía la respuesta con un escrito está. Y muchos de ellos recibieron la semilla. ¿Cuándo va a ser cosechada esa semilla? No lo sé, pero va a ser para honra y gloria de Dios. De todo ese transcurso, por la gracia de Dios, 2 fueron bautizados. Amén. Hoy día uno de ellos está en Oaxaca, está predicando en un Amén. lugar donde dice que es muy duro, muy difícil de predicar por la religión popular. Y ayer hablé con él y me estaba diciendo: pues he estado visitando a gente, predicando, y ya me invitaban a predicar, y estoy aquí, estoy allá. Algún día lo van a conocer porque él tiene una casa aquí no muy lejos, y ya lo hemos invitado. Bueno, mi hermano ya lo ha invitado para aquí, y le digo, es un hombre misionero. Dios quiere que él pueda venir y apoyarlos. Amén. Pero él fue el resultado de esas reuniones que tuvimos, y entonces levantaban la mano. Por eso a mí me gusta hacer preguntas, y si usted tiene una duda, una pregunta, o cree que hay algo necesario de agregar, levante la mano. No hay temor alguno. Y si no lo sabe uno, el Señor lo trae la respuesta con cada uno de nosotros a través de su palabra. Bueno, Salmo 104, versículo 2. Vamos a leer del versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. ¿Te has vestido de qué? De gloria y de magnificencia. El vestido del Señor es ¿qué? Gloria y magnificencia. Ahora fíjense el versículo 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. La vestidura que Adán y Eva era la luz del Señor, que es su gloria y su magnificencia. Por eso en Romanos 3 dice que todos están destituidos de la gloria de Dios a consecuencia de ¿qué? Del pecado. Cuando entró el pecado, el ser humano se miró desnudo, porque ya no había la gloria, la luz del Señor que los cubría, su carácter, y fueron desnudos, y entonces sus ojos fueron abiertos, y esa luz que los cubría se apagó. Hubo tinieblas. Pero eso no llegó porque llegó después de que Eva pecó y Adán, que siendo la cabeza del hogar, pecó. Entonces vino la separación de su creador y de ellos. Pero el Señor desea nuevamente vestirnos
mostrarnos de su gloria. Y eso es solamente a través de su Hijo Jesucristo, Amén. nuestro gran sumo sacerdote. Y esta es una relación que viene del interior hacia el exterior. Yo puedo ser un buen cristiano exteriormente, pero si no hay una transformación y un reavivamiento en el interior, esa apariencia de cristiano siempre fallará en dar un testimonio correcto de nuestro Dios. El Señor desea transformar nuestras vidas desde el interior hacia el exterior, no del exterior hacia el interior. ¿Por qué? Porque el Señor desea ser nuestro sumo sacerdote, desea ser el centro de nuestra vida, desea que nosotros confiemos en Él y solamente en Él. Miremos ahí en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, y veamos lo que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros. Esa transformación que Él quiere llevar a cabo, no solamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en la iglesia que es el cuerpo de Cristo, en nuestros hogares, sino Él quiere traer una transformación completa en cada uno de nosotros. Y 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿De quién está hablando aquí? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Cristo. Y Él desea estar ¿en dónde? En nuestros corazones, para que salgamos ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Y sigue diciendo: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Ustedes notan, Cristo Jesús desea restaurar lo que se perdió en el Edén, pero Él lo hace cuando Él mora en nuestras vidas. Y sigue diciendo: en la faz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único medio de poder llegar al conocimiento de la gloria de Dios. Pero eso sucede cuando Él toma posesión de mi interior. Las tinieblas son desechadas y ahora viene la luz. Y mi querido hermano, yo nací en un hogar cristiano, en un hogar adventista. Y a veces la tenemos más difícil, porque nos enseñan desde pequeño. No es hasta que nosotros empezamos a comprobar la verdad y el conocimiento de la luz, de la gloria de nuestro Dios, que cuando nuestros ojos son iluminados y son transformados, y empezamos a entender el amor y la misericordia de Dios que para nuestras vidas y para nuestros hogares. Y por eso el Señor dice que Él desea venir a morar a nuestros corazones, y cuando eso sucede, hermano, es la mayor experiencia, experiencia más hermosa que usted y yo podemos experimentar, el ver la luz de la gloria del carácter de nuestro Dios a través de Jesucristo. Amén. Eso es lo que transforma el corazón, transforma la mente, la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y cuando usted y yo abrimos nuestro corazón, el Señor viene y transforma del interior al exterior. Ha habido 4 templos, o 4 templos, la palabra de Dios lo menciona. El primero fue el tabernáculo de Moisés. Y nosotros conocemos la historia. Después vino la construcción del templo por Salomón, que ese templo fue destruido ¿por quién? Por Babilonia. Después vino el segundo templo, y ese templo fue destruido ¿por quién? Por los romanos, en el año 70 después de Cristo. Y nos habla acerca de ese templo. Nos habla acerca del templo del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que es física
y espiritual. Nos habla el templo celestial y el templo ¿qué? Personal, el suyo, el mío. ¿Por qué? Porque acabamos de ver de que Cristo es el que desea morar en nuestros corazones para alumbrarnos a la luz, para llevarnos a la luz y que las tinieblas sean ¿qué? Desechadas. Ahora, en cada una ocasión en que fue destruido el templo, no fue destruido ahí de inmediato, sino fue consecuencia ¿de qué? De alejarse de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque en el tiempo del templo de Herodes, que fue destruido por los babilonios, hubo un periodo en que el pueblo dejó de seguir a Dios. Igual en el tiempo de Roma, cuando fue y atacó el templo. Cuando Cristo vino y ejerció su ministerio aquí en la tierra, 2 veces fue al templo. ¿Ustedes recuerdan? Y en esas 2 veces el Señor fue y lo limpió. ¿Ustedes recuerdan? Llegó una ocasión y dijo: ustedes han hecho del templo de Dios que una guarida de ¿qué? De ladrones. Y fue y lo limpió. Y dice que todos los que no eran del templo salieron. Y dice que se quedaron los que estaban ahí y alababan a Dios y glorificaban a Dios. Y dice que muchos hombres y mujeres que estaban enfermos eran sanados. Y estas 2 experiencias que usted la puede leer en Juan capítulo 2 y en Mateo capítulo 21, tiene un propósito de enseñarnos a nosotros cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para este templo. Que Él quiere que nosotros quitemos todo impedimento, toda suciedad, todo pecado, toda inmundicia, y que podamos hacer que este templo sea lleno de la presencia de Cristo en nuestras vidas, para el conocimiento de la gloria de Dios y de su amor y de su misericordia. Él es el que viene a llenar este templo. Ahora, como la palabra de Dios describe que en cada templo había un sumo sacerdote. Conocemos que el sumo sacerdote en el templo terrenal era ¿quién? Aarón. Era el que entraba. Pero eso simbolizaba ¿a quién? Al sumo sacerdote, que era Cristo. Después, en el celestial, ¿quién es el sumo sacerdote? Cristo. ¿En su iglesia? Cristo. ¿Y en mí? Cristo. No hay otro sumo sacerdote, sino que es Cristo. Lo acabamos de ver aquí, que Él desea venir y morar en nuestro corazón. Y el Señor desea que nosotros seamos inundados de su verdad, para que Él more en nuestras vidas y seamos llevados a toda verdad. Y nosotros sabemos que cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, ¿qué sucede? Nos hará libres en Cristo Jesús. Ahora, vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Lo cual fue nuestra lectura bíblica. Hebreos 2, 17. ¿Y por qué quiero recalcar que Cristo es nuestro sumo sacerdote? Porque el enemigo ha traído vientos de doctrinas, incluso dentro del pueblo de Dios, que quiere quitar a Cristo como el sumo sacerdote. Es más, quiere quitar todo el santuario para que el pueblo de Dios no pueda conocer el camino. Y hay gente y hay religiones que quitan a Cristo como el sumo sacerdote y ponen a alguien más como el intercesor, como el mediador, como aquel que lleva la expiación por nuestros pecados. Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Leámoslo. Hebreos capítulo 2, versículo 17.
por lo cual, debiendo ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, ¿qué cosa? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Cristo es mi sumo sacerdote. Cristo es el que expía los pecados de un servidor y de todo el mundo, si usted le permite. Y el enemigo está tratando de manipular esta verdad para que no confiemos en el Señor, para que nosotros no conozcamos el camino, para que nosotros no conozcamos la verdad. Y quiero recalcar este punto porque tal vez ustedes no han escuchado, o si han escuchado, no lo sé, pero entre más nos acerquemos a la segunda venida de Cristo, habrá un zarandeo como nunca antes. Y su fe y mi fe va a ser zarandeada. Su fe tiene que estar afianzada en Cristo y en su palabra. Amén. Para que no haya duda alguna de quién es nuestro Salvador, quién es nuestro mediador, quién es nuestro sumo sacerdote y qué es lo que está haciendo Él y el cielo para su salvación. Porque todo el cielo tiene un propósito, y ese propósito es de que usted y que yo seamos salvos. Todo el cielo. Una pregunta. De hecho, la semana pasada tuvimos en la tarde una especie de debate, un tema, pero fue más así como una especie de debate, de contrastar cosas, pero ¿cómo explicar entonces? Voy a hacer la pregunta, aunque no sé, en la tarde vas a tener también todo el tema. Si ves porque mira, aquí en San Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces, yo les hacía la pregunta la semana pasada a los hermanos, ¿quién es el que murió por nosotros? Cristo Jesús. No hay otro nombrado debajo del cielo. Entonces, ¿qué papel juega el Espíritu Santo? Porque aquí dice que es el otro Consolador. Entonces, ¿es otro mediador o es otro intercesor? Entonces, la semana pasada empezamos, pero ya teníamos como una hora y cachito y no pudimos ver todo. Entonces, ¿cómo explicar eso? Si en una parte dice que Cristo es nuestro único mediador, nuestro único intercesor, es nuestro sumo sacerdote, entonces, ¿cómo explicar que el Espíritu Santo es? Ok, muy buena pregunta. Vamos a seguir leyendo los textos y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos lleve al entendimiento. Amén. Y si no, más tarde lo podemos comentar, porque es importante nosotros entender esto que estamos leyendo, esto que estamos viendo, y no es mío, es de la palabra de Dios, de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, tenemos que llevar a que la Biblia nos pueda mostrar la verdad, y la verdad es la que nos enseña Él a través de su Espíritu. Y vamos a ver si estos siguientes versículos que vamos a tocar podemos contestar esa pregunta. Vamos a abrir allí mismo en Hebreos capítulo 5, versículo 1. Ahora, para que alguien sea un sumo sacerdote, primero acabamos de ver que él tenía que ser humano. Amén. Lo vimos. Tiene que ser humano. Otro sumo sacerdote, otro intercesor que no ha tomado la naturaleza humana, no tiene la cualidad o la cualificación, ¿lo dije bien? La cualificación de ser sumo sacerdote. Lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque era necesario que se hiciera hombre. Ahora veamos Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre de los hombres, nuevamente nos lo vuelve a decir, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Este sumo sacerdote tenía que tomar la humanidad,
tenía que pasar y sentir lo que usted y yo necesitamos. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo se compadece de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque Él vivió en humanidad. Es 100% humano y 100% divino. Y Él se compadece de nosotros. Y dice que el sumo sacerdote es tomado entre los hombres a favor de los hombres. Entonces, el sumo sacerdote tiene que haber vivido con nosotros, caminado con nosotros, compadecerse de nosotros para ser sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote acabamos de leer de que es ¿quién? Cristo Jesús. Ahora, vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Ahí, en ese mismo libro en el cual estamos. Hebreos 3, 1. ¿Lo tenemos? Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Está claro? Amén. ¿O es metafórico esto? Es claro. Está claro. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. No hay otro que se haya hecho hombre y haya vivido entre nosotros, el cual le podemos poner el título de sumo sacerdote. Amén. Amén. Pablo lo dijo claro. Yo estoy leyendo la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios dice que este sumo sacerdote desea morar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el único que puede traer perdón a nuestros pecados. Noten ahí más abajito el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, vuelvo a repetirlo, Cristo como su hijo, ¿el hijo de quién? De Dios, el Padre. Cristo como su hijo sobre su casa, la cual, ¿qué dice el versículo? Casa somos nosotros. Vamos a hacerlo personal. El cual la casa soy yo. Yo soy la casa. Y Cristo, lo acabamos de ver, de que Él es el que se quiere morar en nuestra vida para quitar las tinieblas y traer luz a nosotros. Cuando nosotros entendemos que Él es nuestro sumo sacerdote y no hay otro sumo sacerdote, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente en Cristo Jesús, nuestra fe, nuestra certeza tiene que estar cimentada ¿en quién? Cristo. En Cristo Jesús. Amén. El pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento, dice la palabra de Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. ¿Y lo has enviado a dónde? A nuestras vidas. Anduvo aquí como hombre, tomó la naturaleza del hombre, vivió entre los hombres, se compadece de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades, y sigue siendo nuestro sumo sacerdote, el cual necesita venir a morar nuestras vidas en su casa, en su templo. ¿Me están siguiendo? Bueno, no estamos siguiendo la palabra de Dios. Pero el Señor es lo más maravilloso, conocer que Cristo es mi Salvador, porque Él es el que perdona mis pecados. Amén. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. El domingo pasado, yo estoy teniendo todos los domingos un estudio bíblico con unos hermanos de Chiapas, que son nazarenos, de la iglesia nazarenos y católicos. Y nos conectamos por el internet, por el Zoom. Y había un hermano en el cual decía, entonces nosotros solamente tenemos que ir a Cristo y no ir a un humano y pedir perdón
y que seamos justificados por el sacerdote, el ministro. Y los ojos fueron abiertos, porque decían, no, pues es que aquí está muy claro en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué hay tanta confusión? Y ustedes dicen, bueno, allá afuera están confundidos, pero déjenme decirle que hay muchos que están adentro que están confundidos. ¿Por qué? Porque no van a la roca, porque no van a la palabra de Dios y porque no estudian la palabra de Dios. Y queremos argumentar la palabra de Dios. Queremos seguir tradiciones, culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, afiancémonos en Cristo, que es la luz que viene a nuestras vidas, el cual quiere iluminar nuestro ser para llevarnos ¿a qué? A toda la verdad. Y conocerán la verdad. Y la verdad os hará libre. Amén. Amén, hermanos. El Señor nos está dando un mensaje para que nosotros podamos despertar a la necesidad que tenemos de conocerle a Él, conocer a Dios, conocer el ministerio a través de su Espíritu en nuestras vidas. Lo cual Él quiere hacer en nuestra vida, el Espíritu de Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Por eso Gálatas 4:6 dice, y el Padre ha enviado el Espíritu de Cristo, el cual clama, Abba Padre. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro mediador, desea llenar ¿qué? Mi casa, mi templo, que es el templo de Él. Amén. Tengámoslo claro, hermanos. Y el Señor nos dice que Él desea llevarnos ¿qué? A la luz. En 2 Corintios, lo vimos en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6, si quieren volverlo a leerlo. ¿Por qué? Porque esto es importantísimo, hermanos. 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la luz? ¿Cuál es el propósito de la luz? Iluminarnos con el conocimiento. Iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿Ustedes recuerdan a Moisés? Señor, muéstrame tu gloria. Y dice, yo haré pasar mi gloria delante de ti. Y solamente miró un pedacito de la espalda y dice, ¿y qué le dijo? Dios misericordioso, tardo para la ira, y empezó a describir que el carácter de Dios. Pero el propósito de la luz, que es Cristo, porque si ustedes leen todo Juan capítulo 1, el propósito de la luz es llevarnos al conocimiento. Pero directamente ¿a qué conocimiento? Al carácter de Dios. Al carácter de Dios. Y ese carácter nosotros lo aprendemos. Ustedes vayamos al libro de Miqueas. Está cerquita de Malaquías. Miqueas 7:9. Está Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 7:9. Miqueas 7:9. Noten cuál es el propósito de la luz. La luz es ¿quién? ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo es la luz. Amén. Noten. La ira de... ¿Lo tenemos? ¿Ya lo encontraron? Ok. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Veré su justicia. Entonces, la luz que es Cristo me lleva ¿a dónde? A su justicia. Su justicia es su carácter. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque es amor. ¿Me están siguiendo? Entonces la luz que es Cristo viene a nuestra vida. Esa luz que se hizo carne y se hizo el verbo y habitó entre nosotros. ¿Qué me dice? Habitó, dice, entró en el tabernáculo con nosotros.
Por eso dice Ezequiel 25, dice, hágase un santuario para que yo ande y camine y habite entre vosotros. Por eso dice, la luz vino, el verbo se hizo carne y fue la luz. Y esa luz nos lleva al conocimiento de su justicia, al conocimiento de su carácter. Y miren, ¿qué método Él usa para que conozcamos su justicia? ¿Qué es lo que el Señor usa para que usted conozca su carácter? Para que usted llegue al conocimiento de la justicia. El estudio de su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? Note lo que la palabra de Dios dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. O sea, esta palabra me lleva al conocimiento de la justicia. La luz tiene como propósito quitar la oscuridad. Y cuando usted empieza a mirar a su Salvador, empieza a conocer la justicia, entonces usted viene ¿a qué? A aprender de Él. Yo solamente estoy compartiendo mi testimonio con ustedes. Todo predicador tiene que predicar el testimonio que yo estoy viviendo, porque si no vendrían a ser solamente palabras. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque hasta un periquito aprende a leer, a hablar. Pero mi testimonio, yo se lo estoy compartiendo con ustedes, porque al conocer la justicia de Dios, que es mi sumo sacerdote, su carácter, hermanos, yo solamente tengo que doblegar mis rodillas y alabar al Señor y decirle, Señor, sálvame. Hermano David, estoy entendiendo que este sermón, Dios nos está explicando simple y sencillamente el proceso de transformación del cristiano a su imagen y semejanza. Pero hemos sabido que ese proceso, ese poder, lo da el Espíritu Santo. Amén, amén, así es. Es a través de Jesucristo. Amén, vamos a verlo, ya que se están yendo para allá, vamos a ver. Yo voy a leer la palabra de Dios. Vamos a ver primero Que alabamos y glorificamos. Gloria a Dios. Vamos a ver antes de ver 1 Corintios y llegar a ese punto. Amén. Porque para seguir conectando esto. Romanos 10:4. Romanos 10:4. Vamos a leer desde el versículo 3. Porque ignorando, ¿lo tenemos? Amén. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia? Es Dios, es Jesucristo. Amén. Amén. O tengo que ir a mirar de que Cristo es nuestra justicia. No, creo que todos sabemos que Él es nuestra justicia. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos lleva a la justicia, al conocimiento de la justicia, al carácter de nuestro Dios. La ley nos lleva a la justicia. O sea, todo nos lleva al conocimiento de la justicia. ¿Para qué? Para que nosotros nos afiancemos en la justicia. Y esta justicia, que es nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, el único que puede perdonar los pecados, porque si usted va a 1 de Juan capítulo 2, en 1 de Juan capítulo 2,
Y ahorita vamos a llegar a esa pregunta que el hermano Daniel y el hermano Mario quieren que lleguemos y toquemos. Primera de Corintios, ¿qué dije? Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo del 1 y 2. Dice, hijitos míos, ¿lo tenemos? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Esa palabra abogado es paracletos, que es consolador. La palabra consolador solamente se menciona 5 veces. Y todos hablan acerca del consolador. Que el consolador es ¿quién? A ver, ya escuché diferentes opiniones. Ok. Y aquí, abogado, si ustedes van al griego, usa la misma palabra paracletos. Y ahora fíjense quién es el abogado. Vamos a leerlo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, paracleto, tenemos con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ok? Aquí describe a Paracletos, al Consolador, ¿como quién? Como el abogado, Cristo Jesús. Vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios. Y quiero que hay una cita del Espíritu Poesía que se las puedo leer, pero se las voy a parafrasear. Dice que cada vez que nosotros estudiemos la palabra de Dios, tenemos que ver el contexto manifiesto, el significado manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el versículo está diciendo, a menos que sea simbólico o parábola, el mismo versículo lo explica. No queramos poner a la Biblia simbolismo donde no hay simbolismo. No queramos poner a la palabra de Dios algo que no dice la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Quieren que le lea la cita esa? Porque aquí la tengo apuntada aquí en mi Biblia. Dice, esto se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 584, párrafo 2, en el capítulo 38. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos. O sea, no hombres comunes, hombres doctos. Tal vez con un doctorado, todas esas cosas que hay ahora, ¿no? Todo esto. Dice, han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que la Escritura tiene un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado de ellas. O sea, ¿qué es lo que quieren hacer estos doctos, estos doctores o sabios? Quieren hacer de la Biblia ¿qué? Algo místico, como que es imposible entenderlo. La palabra de Dios dice que hay muchos misterios, pero hay muchos misterios que han sido revelados para nuestra salvación. Y cada vez que dice misterio, se nos muestra la palabra de Dios que han sido revelados. Aquello que no ha sido revelado ni se meta, porque se va a volver loco. No puede explicarlo. Por ejemplo, la naturaleza de Cristo. Es algo que no está descrito en la palabra de Dios. Pero la naturaleza de Cristo, como la divinidad del Padre y la del Hijo, no la podemos explicar. La única que yo puedo explicar es la del Hijo, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero podemos ver la personalidad e identificar quién es el Espíritu y quién es el Hijo. Eso sí está descrito en la palabra de Dios, y no hay duda alguna. Y sigue diciendo, esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quien Jesús declaró, no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Marcos 12:24.
el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió: si alguno quisiera hacer su voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. O sea, no podemos hacer la palabra una palabra mística. ¿Por qué? Porque el significado manifiesto nos lo enseña. No nos olvidemos eso. Yo desde chico, mi papá nos enseñaba, es más, yo creo que todos los que estamos aquí, texto sin contexto Es pretexto. es pretexto. Aunque muchos toman un texto y no ven el contexto. Aunque dicen eso, ¿no? Pero el Señor nos muestra a través de su palabra. Ahora, vayamos al libro de 1 de Corintios. Hay mucho que hablar sobre esto. Ahora, esta es una de las verdades maravillosas que el Señor nos ha mostrado. Nuestro sumo sacerdote, vuelvo a recalcar, es Cristo. Amén. Y Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es Paracletos. Aleluya. Así como lo acabamos de ver en 1 de Juan capítulo 2. Él es nuestro abogado, Él es nuestro Salvador, Él es el que me lleva al conocimiento del Padre, Él es el que me lleva a toda la verdad, Él es el que no me abandona, Él es el que me guía, Él es el que me da la luz, Él es el que me muestra su justicia, Él es el que me muestra su carácter. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la seguridad de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el cual los discípulos, después de que recibieron el Espíritu Santo, que fueron y dijeron: ese que ustedes crucificaron, ese es el Mesías, el Hijo de Dios. La primera duda que quiso poner en Cristo el enemigo en el desierto, ¿qué fue? ¿Qué dijo? Si tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué le dijo si tú eres el Hijo de Dios? Porque en Mateo capítulo 3 había sido bautizado. Y dice la palabra de Dios en Mateo 3, dice que los cielos fueron abiertos y una paloma descendió, que era el Espíritu de Dios, que descendió sobre él. Entonces dijo, y este es mi Hijo amado. El enemigo vino y dijo: esa voz dijo que tú eras el Hijo de Dios. A ver si es cierto. Pues haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo respondió Cristo? Con un espíritu de esclavo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Entonces, vayamos a ver 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 3, y vamos a leer versículos 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Lo tenemos? Ahora, vayamos prestando atención. Yo no voy a explicar mucho y voy a dejar que la palabra de Dios se explique por sí sola. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque yo he notado a veces queremos poner cosas que la Biblia no dice, o queremos llevar a las personas a donde queremos nosotros llevarlas. Y ese es un grave error y un grave peligro en que podemos caer muchos, porque queremos convencer. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. El que convence es el Espíritu de Cristo en sus vidas. Amén. Yo no. Yo, como vuelvo a repetir, yo estoy compartiendo mi testimonio, lo que yo estoy viviendo con mi Salvador. Y esto es lo que yo he estado viviendo con mi Salvador. Amén. Quiero aclarar ese punto. Ahora, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de quién? De Dios mora en vosotros. Veamos el significado manifiesto. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros hemos sido llamados a santidad. Usted es llamado a santidad, que dice que si su cuerpo lo destruye, Él lo destruirá, porque su templo, el cuerpo suyo, es el templo ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y dice, y que tiene que ser santo.
Santo significa apartado para Dios, para su servicio. Eso es lo que significa ser santo. No es que me van a poner en un nicho y que la gente va a venir y adorar a esa imagen porque es un santo. No. Santo es ser apartado para Dios, para su servicio. Muy bien. Veamos el capítulo 6, versículo 19. Nos amplía un poco más de lo que acabamos de leer. ¿Lo tenemos? Amén. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Podemos leer desde el antes, vamos a leer el contexto. Vamos a leer desde el 15. O el 14, vamos a ver el 14 en adelante. Y a mí me gusta ir despacio. Yo sé que ya nos pasamos, pero quiero ir despacio. ¿Saben una cosa? Cuando yo fui hace 6 años atrás, fui a un lugar donde no había ningún adventista. Bueno, había 2 adventistas y había muchos de otras religiones. Y yo me di cuenta que yo no sabía estudiar la Biblia. Es más, no sabía ni leer la Biblia. Porque yo llegué y era un grupo que tenía que hablar en español y después lo mismo que hablé en español tenía que traducirlo al inglés. Y había exministros de otras religiones, mesiánicos, y yo me di cuenta de que ellos no conocían la palabra de Dios. Yo dije, nadie me había dicho que no eran adventistas. Yo dije, qué raro, aquí no conocen la palabra de Dios. Daba un texto y en vez de irse a, por ejemplo, a Apocalipsis, lo buscaban al principio de la Biblia. Y dije, qué raro, ¿no? Entonces, al final yo pregunté y ya me dijeron, no, es que aquí todos son de muchas religiones. Bueno, yo me di cuenta porque, así como lo estoy haciendo con ustedes, de que si tienen un comentario, una pregunta, levanten su mano, empezaban a levantar las manos y empezaban a preguntar y a veces nos alargábamos el estudio y por la gloria de Dios, pues ni lo notaban. Así que íbamos y nos alargábamos. Pero yo me di cuenta y yo dije, yo no sé leer la Biblia. Porque en muchas ocasiones, y yo he ido a muchas iglesias, que leemos la Biblia de corridito. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ya. Pero no prestamos atención a lo que la Biblia nos está hablando. ¿Me están siguiendo? Vayamos despacio, preguntándole al Señor. Que nos dé discernimiento. Pregúntele al Señor, dígale, Señor, yo no entiendo esto que me estás diciendo, pero dame el entendimiento a través de tu palabra. Y el por qué, para qué, cuándo yo tengo que hacer, cuándo tengo que responder. Pregúntele al Señor y espere por la respuesta. Miren ahí lo que dice, ¿qué dije? 1 Corintios capítulo 6, vamos a leer del versículo 14 en adelante. Y Dios, ¿está hablando quién? El Padre. Y Dios que levantó al Señor, ¿quién es el Señor? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Aquel que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. El mismo poder que el Padre le dio a su Hijo está disponible para usted y para mí. Amén. ¿Lo cree usted? Ahí lo está diciendo. El mismo poder para tener vida. Y sigue diciendo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? De Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Por qué? Porque Cristo no puede estar con Belial, no puede compartir su trono con el enemigo. Pero el cuerpo, que soy yo, que soy la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, le pertenecemos ¿a quién? A Cristo, nuestro sumo sacerdote. La luz, el camino, la verdad y la vida. Sigue diciendo, pero el que se une, estamos en el 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero que el que se une al Señor, un espíritu, es ¿con quién? Con Él.
Lo vuelvo a leer. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Sigue diciendo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El contexto manifiesto, ¿de qué nos está hablando? De la unidad de nuestro cuerpo como templo de Dios con Cristo, que es el Espíritu. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Sigue diciendo: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, en mi espíritu, el cual mora ¿quién? Cristo, los cuales son de Dios. Ahora vamos a verlo más. Segunda de Corintios 13:5. Y si pudiera, más tarde a lo mejor les conecto y les pongo, si quieren ver citas del Espíritu. Pero yo aprendí algo. Estuve 6 años donde yo no podía usar el Espíritu de profecía. Y tenía que ir a la palabra de Dios. Porque es muy fácil usar un Espíritu de profecía y decir esta cita y esta cita y esta cita, y a veces se saca del contexto y se menciona otra cosa, pero era pura Biblia. Y me llegaron unicitarios, trinitarios, unitarios, panteístas, y llegaron de todos sabores y todos colores. Entonces tenía que ir a la Biblia. Pero les digo, yo no sabía leer la Biblia. Y cuando miré esa cita, el Espíritu decía: hay que tomar el contexto, el significado manifiesto. Y yo dije, pues hay que empezar a preguntarle al Señor, porque mi cerebro está neófito. Yo no sé nada. Pero bueno, sigamos. Hay mucho que hablar, hermanos, de esto. Pero yo solamente estoy mostrando lo así. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Aquí nos amplía todavía un poco más. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Y si quieren, yo no sé si Daniel les compartió un estudio, un pequeño libro que yo escribí. Se los enseñé la semana pasada, pero creo que dejé las copias en mi casa, y si no, se las traigo en la tarde. Amén. Y así lo pueden ustedes a ampliar este estudio que estamos teniendo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Me quedé aquí en 1 de Corintios. ¿Lo tenemos? Amén. Note lo que la palabra de Dios dice. Examinados. Ahora, este es parte del contexto de lo que acabamos de leer. ¿Sí o no? 1 de Corintios, 2 de Corintios es parte del contexto, y se lea todos los dos capítulos, los dos libros. Examinados a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Quién es el que mora en nosotros? Cristo Jesús. Si no estamos reprobados. Y si no estamos reprobados, ¿cómo es que Él mora en nosotros? Porque Él dice: y yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré yo, dice Cristo Jesús. Yo entraré. El significado manifiesto es de que Cristo mora en mi vida. ¿Cómo sucede esto? Gálatas capítulo 4, el siguiente libro, y les
recomiendo que lean todo el libro de Gálatas, porque el contexto está en el capítulo 1, 2, 3 y 4 de lo que vamos a leer, hasta el 6. Todo es el contexto. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué dice? El espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. No nos olvidemos, hermanos, que Cristo es 100% humano y 100% divino. Nos hemos olvidado de eso. Cristo es el que tiene que morar en nuestras vidas. Y hemos visto texto tras texto. Colosenses 1:27 que dice, la esperanza de gloria es ¿quién? Cristo en vosotros. ¿Cómo viene a morar a mí? Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo. Cristo en mí, el Paracletos. Y hay, hermanos, ¿cómo usted y yo somos salvos? ¿Cómo? Lo predicamos. Es más, ahorita vamos a cantar el himno que cantamos al principio. Y usted va a ver que lo que estamos viendo está en ese himno. Y muchos de nosotros lo hemos cantado por muchas veces, pero no le hemos puesto atención. Ahorita lo vamos a entonar. Y quiero que presten atención a ese himno. Canción del Espíritu. La canción del Espíritu, que es lo que estamos viendo ahorita. Ahora, fíjese, ¿cómo nosotros somos salvos? Miren ahí en Romanos capítulo 8, versículo 9. Cuando yo bueno, ahorita se los digo. Romanos 8, 9. Note lo que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? De Cristo, no es de él. La sierva del Señor dice, Pero lee el 11. para allá yo. La sierva del Señor dice, bien claro, que aquí se está refiriendo a la divinidad de Cristo en nuestras vidas. Y usted dice, y la sierva del Señor dice, vayan y lean Juan 17, para que no haya ninguna duda. Hermanos, esto no es contrario a lo que hemos aprendido. El que trae confusión, el que trae mentira es ¿quién? El enemigo. ¿Por qué? Porque nos falta ¿qué? ¿Nos falta qué? Relacionarnos con nuestro Dios. Relacionarnos, una relación estrecha con Él. Porque Él quiere llenar su casa, el templo que es de Él, la casa mía, esta casa de Él, llenarnos con su poder. Versículo 11. Pero vamos a leer el 10. Déjenme leerlo nuevamente el 9, porque hice una pausa, porque vamos a leer el significado manifiesto. Y yo no les voy a decir nada. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo ¿está en dónde? En vosotros. En vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa ¿de qué? De la justicia. ¿Quién es el que viene a morar en nosotros? ¿Quién es el que nos hace hijos e hijas de Dios? El Espíritu de Cristo. Cristo en nuestras vidas, la esperanza de gloria. ¿Me están siguiendo? Vayamos al libro de Efesios. Y ustedes me dicen cuándo paro. Porque ya no habían visto el tiempo. Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22. Estamos viendo
el contexto manifiesto, hermanos. El cuerno pequeño tiró toda la verdad, ¿sí o no? Es lo que dice Daniel. El cuerno pequeño tiró toda la verdad. Toda la verdad. ¿Usted cree que usted y yo podemos tener algo en común con el cuerno pequeño? Pues, claro que sí. Doctrinalmente podemos tener algo. Y la vivimos y no nos damos cuenta. Tremendo, ¿no? Oh, en el lado oscuro, sí. Pero, hermanos, él tiró toda la verdad al suelo. ¿Y saben cuál es la doctrina número 1 del cuerno pequeño? Búsquela ahí en Google. Yo no se les va a decir. Un hermano católico estaba hablando de esto porque me estaba haciendo las preguntas que ustedes me hicieron. Y entonces los ojos eran abiertos, así, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios porque así me anda bien. Y yo dije, gloria a Dios porque ahora ya sé pedir correctamente, porque Cristo dijo, no recibís porque no sabéis pedir. Y ahora yo voy y le digo al Señor, Señor, yo quiero tu presencia en mi vida. Amén. Dirígeme, guíame, enséñame. Ahora yo estoy pidiendo como nunca antes había pedido lo que no sabía pedir. Y ha sido una bendición en mi esposa, en mí y en mi hogar, que tiene muchas otras cosas que cambiar. Oh, Dios mío, tiene muchas cosas. ¿Por qué? Porque la transformación es diaria. Pero fíjense, ¿qué dije? Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. ¿Lo tenemos? Amén. Note lo que dice. Efesios 2, 21, 22. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, ¿en quién? En el Señor. En el Señor. En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es el contexto manifiesto? ¿Cuál es? ¿Cómo se fortalece el cuerpo de Cristo? ¿Teniendo a quién? A Cristo en nuestros corazones. Nuestro corazón. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. El que no tiene a Cristo no es de Él. Y una vez sucedido esto, se convierte en la morada del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ahora le podemos pedir al Señor, Señor, inúndame con tu presencia. Inúndame con tu amor, con tu misericordia, con tu justicia. Amén. ¿Paramos o quieren que les... Hay muchos versículos, hermanos. Hay muchos versículos. El 11 de Romanos. Faltó Romanos 8:11. Perdóname. Yo creí que lo había leído. Romanos 8:11. Y si el Espíritu, ¿lo tienen? Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo creo que no tengo que explicarlo. Su contexto y su significado manifiesto no lo explica, pero ahí miren Romanos 5:10. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo somos vivificados? Noten, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Por su vida, por la vida del Hijo. Hermanos, Dios es maravilloso, la palabra de Dios es maravillosa. Puedo hablar mucho acerca de esto porque tuve que entrar a estudiarlo ampliamente. Y recuerdo que alguien me dio un libro y dije, no, yo no quiero libros, y me fui a la palabra de Dios. Y otras cosas que también dice, lea este libro. Hay un libro que a mí me dieron que nunca lo abrí, nunca.
Es más, cuando lo quise abrir parecía que estaba leyendo chino. No lo entendí, no entendí. Y dije, voy a hacer a un lado el libro y me voy a ir a la palabra de Dios. Cuando fui a la palabra de Dios fueron abiertos la verdad que el Señor trajo a través de su Espíritu para que yo pudiera entender su verdad y poder compartirla con los demás. Amén. Vamos a cantar el 201. Y si hay más preguntas, tráiganlas para la tarde. Tal vez hacemos una mesa redonda. Porque es maravillosa la palabra de Dios. Amén. Es maravilloso. Inundémonos de su palabra, porque dice en Juan 14:23, el hermano lo mencionó en la mañana, dice, y si nosotros amamos, ya me estoy dando una versión equivocada, la versión propia, ¿no? Si Juan 14:23, si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. Bueno, ese es Juan 14:15. En Juan, y con esto termino, Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y dice, y vendremos a él. ¿Quién? El Padre y el Hijo vendrán a mí y haremos morada con él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo en su divinidad, en su omnipresencia, viene y mora en mi ser. Por eso Cristo en nosotros, y le puedo mostrar todos los textos que dice Cristo en mí, Cristo en vosotros, Cristo en ustedes, Cristo, Cristo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Vamos a cantar el 201, pero presten atención a las palabras, porque creo que este himno fue inspirado y muchos lo cantan y ni se dan cuenta que están cantando. Muy profundo. Es profundo.